honor de presentarles también en nombre de mis coorganizadores de esta mesa del Fórum Internacional sobre los Estudios del Sur Global, Esteban Moreira y Nadia Lobensteiner, a nuestro interlocutor en esta sesión, Arturo Escobar, uno de los más renombrados críticos latinoamericanos del desarrollismo occidental. Antes de presentarte debidamente, quisiera mencionar de paso que este diálogo forma parte de una cooperación interdisciplinaria de las universidades de Tübingen, Witwatersrand y la Universidad Federal Fluminense, que se propone a investigar de forma crítica los discursos sobre el well-being como Sustainable Development Goal. Esta cooperación se coordina por Nadia Lobensteiner, doctora en estudios latinoamericanos con una tesis sobre las conflictivas políticas de patrimonialización entre los mapuche y el Estado chileno. Esteban Moreira, quien, como miembro del Grupo de Investigación Nación, Cultura, Memoria de la Universidad de Valle, tuvo la iniciativa de invitarte a ti, Arturo, que también forma parte de este mismo proyecto, está acabando actualmente su doctorado sobre temporalidades imbricadas en la comunicación política del movimiento gaitanista. De vuelta a nuestro invitado, Arturo es investigador y activista, antropólogo de formación que ha trabajado extensamente sobre las luchas territoriales contra el extractivismo, sobre las transiciones postdesarrollistas, postcapitalistas, no patriarcales y no racistas. Fue profesor de Antropología y Ecología Política en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill hasta el 2018 y actualmente está vinculado con los programas de doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Valle, en Cali, y en Diseño y Creación en la Universidad de Caldas, Manizales. Su libro más conocido es La Invención del Desarrollo, publicado en 1996, y sus libros más recientes son Autonomía y Diseño, La Realización de lo Comunal, de 2016, y Otro Posible es Posible, Caminando hacia las transiciones desde Abya Yala, Afro, Latinoamérica, de 2018. Muy bien, muchas gracias también, Arturo. Quiero reiterar también mis agradecimientos por la participación en este foro. Y pues bueno, hoy tenemos la oportunidad de poner en discusión un libro pues que nos ha gustado mucho en la Universidad de Tübingen porque, digamos, siempre por su ambición y por su carácter político, siempre está abierto a nuevas discusiones, y el mundo en el que se escribió en su momento era un mundo muy diferente, a pesar de que fue hace muy poco, al mundo de hoy en día. Entonces, por eso mismo, siempre es una bonita oportunidad de discutir sobre este pluriverso. Bueno, la idea principal de este trabajo en general es dedicarse a problematizar una práctica que cada vez tiene mayor incidencia en la vida cotidiana de las personas, que es el diseño, ¿no? El diseño que a la vez que va diseñando y construyendo nuevos objetos, va modelando la forma de vida de las personas, va modelando la forma de vivir y de interactuar, de ser y de estar de las personas en este mundo. En ese mismo sentido, o para ese mismo objetivo, Arturo se adentra en la dimensión más ontológica del término y empieza de algún modo a problematizarlo para entender cómo de algún modo el diseño se ha vuelto portador, no solo, digamos, de construcción de la vida de las personas, sino portador de todo, digamos, unos paradigmas epistemológicos, de todo, digamos, una carga ideológica que se va plasmando en los objetos y en las interacciones que se crean, ¿no? En este mismo sentido, Arturo entiende que el diseño además, siendo una herramienta de transmisión de esta, digamos, de los paradigmas hegemónicos, puede convertirse en una herramienta de construcción de unos paradigmas antihegemónicos. Y por eso mismo
a través de su propuesta le atribuye al diseño esa posibilidad, ¿no? Para lograr una verdadera transición de ser y estar en el mundo de una forma sustentable y con respeto a la comunalidad y a la diversidad de nuestro universo. Dicho esto, le doy paso, digamos, a Nadia, y espero que Arturo, en caso de que encuentre muy desacertada mi síntesis, tenga la posibilidad de corregirla. Perdón, antes de pasar la palabra a Nadia, tenemos que mencionar lo siguiente. En el sentido de nuestro well-being, decidimos dividir esa charla con Arturo Escobar en dos partes. Es decir, que hoy vamos a tener una charla y disponemos más o menos de hora y media, y la parte de las preguntas la vamos a pasar a la próxima semana. La próxima semana vamos a tener, digamos, la continuación de Arturo con un formato de questions and answers de forma, digamos, más interactiva. Nadia. Sí, a mí nada más me queda por decir que la entrevista de hoy la vamos a basar en el libro que Esteban ya lo mencionó, Autonomía y Diseño, que se publicó en el 2016 en la editorial de la Universidad del Cauca y después en el 2018 en Duke University Press. Y decidimos estructurar la entrevista en elementos claves de la teoría del cambio social sobre la cual se habla ahí, y vamos a hablar primero sobre la comunidad. Después nos gustaría hablar sobre el diseño, para después, o por último, pasar al punto de los saberes en el pluriverso. Y con esto le doy la palabra a Esteban, quien empieza con el tema de las comunidades. Bueno, Arturo, básicamente me parecería interesante que empezáramos hablando sobre la comunidad, digamos, dentro del grupo acordamos hablar sobre la comunidad por el hecho de que vemos que juega un rol muy importante dentro de tu propuesta. En gran medida, el diseño como una actividad se centró, digamos, su importancia en la producción de un artista, ¿no? Es decir, si vemos la Bauhaus lo que intentaba era de algún modo llevar artistas a la producción industrial, ¿no? Y de ahí se carga, digamos, de una producción, digámoslo así, individual. El individuo juega un papel muy importante dentro de la construcción de los objetos. Sin embargo, la propuesta que tú haces es de algún modo virar hacia la comunidad. Por eso a mí me parece fundamental que nos definas digamos, la noción de comunidad con la cual de algún modo trabajas dentro de tu texto. Bueno, muchísimas gracias a Sebastián, a Esteban por la invitación, Nadia por los comentarios, la moderación, a Julia y Robert por el apoyo técnico, y a todas y todas que están presentes en este momento en esta conversación. Muy interesante, estaba contando Sebastián sobre el proyecto y el programa que están involucrados alrededor del concepto de buen vivir o de well-being, realmente en inglés. Yo diría que tal vez una manifestación del well-being es el buen vivir, o una articulación particular desde América del Sur en particular, de América Latina. Y en cierta forma está al centro del concepto de diseño autónomo, que es un diseño para el buen vivir. No es un diseño para, como bien lo decía Esteban, para profundizar el modelo urbano industrial, ni para producir formas hermosamente estéticas, muy hermosas, ni para todo aquello para lo cual se considera el diseño, aunque sin duda seguirá siendo parte también. No, las dos cosas no son mutuamente excluyentes necesariamente, pero es una concepción de diseño la que trabajamos en el libro, que es bastante diferente.
Entonces, para comenzar, ¿por qué el énfasis en lo comunal? Y el subtítulo del libro, hace tiempo no pensaba en esto, pero el subtítulo del libro en castellano es La realización de lo comunal. Autonomía y diseño, la realización de lo comunal. Este concepto hace eco del subtítulo de un libro famoso de Humberto Maturana y Francisco Varela, del 73. El subtítulo en inglés, no en español. En español el libro original se llama De máquinas y seres vivos, que es aquel libro donde ellos acuñan el concepto de autopoiesis, o la autocreación y autoproducción de la vida. Pero en inglés el libro se llamaba Autopoiesis y cognición, la organización o la realización de lo vivo, Entonces, para mí, lo comunal es un aspecto de lo que en realidad Maturana y Varela llaman la realización de lo vivo, la organización de lo vivo. Luego Maturana, trabajando con una colega alemana, de hecho, Gerda Werdensoller, acuñan el concepto de la biología del amor. De que el amor y la cooperación y la colaboración, y no la competencia, son la base de la sociedad y son la base del convivir humano. Y que por tanto tenemos que volver esas bases de biología, bases biológicas del convivir, que ellos denominan amor, que hoy en día tal vez podríamos denominar cuidado, desde el pensamiento feminista, pensamiento ambientalista, pensamientos indígenas, afrodescendientes, se enfatiza ahora mucho el paradigma del cuidado de la vida, y que el diseño es una práctica para el cuidado de la vida, para la sanación y el cuidado de la vida. Así realmente termino yo definiéndolo en ese libro. Y que desde este punto de vista, la naturaleza de lo humano es el ser comunal. Como ser vivo es el ser comunal. No es el ser individual en competencia. Aquí tendríamos que abrir un paréntesis muy largo, que no está en el libro, aunque está mencionado de paso, pero es un capítulo que conocemos bien en líneas generales, pero que hay que seguir profundizando, que es cómo la noción de el individuo, la noción moderna de individuo, surgió dentro de la modernidad. Y hay muchos capítulos de esa historia. Ivan Illich ha escrito unos capítulos muy interesantes, La crítica al individuo, Michel Foucault, sin duda. Y de hecho, hace un tiempito corto estaba leyendo una de las conferencias de Foucault en el Collège de France, que fueron publicadas después de su muerte como libros de las conferencias. Y si mal no estoy, está en el que se llama El nacimiento de la biopolítica. Y él en una de sus conferencias habla del surgimiento de esa noción de el homo economicus, del hombre económico. Y cómo el hombre económico, centrado en la noción de interés y del self-interest, como dicen en inglés. Y luego con toda la noción de Adam Smith, del invisible hand y todo esto, cómo empieza a reñirse realmente con lo comunal, con lo colectivo, con lo social. Y finalmente lo desplaza. Lo individual desplaza lo comunal y desplaza lo colectivo. Así que con el pensamiento moderno y el diseño moderno, porque esto después se enactúa y se estructura en diseños particulares, nos vamos convirtiendo en sociedades de individuos y no en sociedades de colectividades, no en sociedades comunales. La globalización neoliberal de los últimos 40 años y el desarrollo de los últimos 70 años ha sido un proceso sistemático de crear individuos y descomunalizar las sociedades del llamado sur global, como antes pasara en el norte global. Entonces, frente a este proyecto, digamos, de individualización forzada casi por los mercados neoliberales, de descomunalización, como lo digo en el libro también, de una guerra contra todo lo comunal y contra todo lo colectivo, se me hace a mí que uno de los
proyectos teórico-políticos más importantes que debemos articular hoy en día es la reivindicación de un modo comunal de vivir. Yo lo llamo la recomunalización de la vida social. No aparece exactamente articulado así en Autonomía y Diseño. Autonomía y Diseño se publicó en Colombia en el 2016, realmente lo terminé por ahí en el 2015 máximo, en inglés en el 2018. En un libro más reciente que se llama Otro posible es posible en castellano, en inglés salió hace poco como Pluriversal Politics. Si hablo de que uno de los ejes principales de toda estrategia de transición y de diseño hoy en día debe ser la recomunalización de la vida social, o la realización de lo comunal. Ahora, ¿cómo entiendo comunidad? Que realmente la pregunta que me hace Esteban. Este era, digamos, el preámbulo. Me parece que hay un resurgimiento de lo comunal, especialmente en América Latina. Hay ustedes que son latinoamericanistas, están muy conscientes de que hay un hervidero de ideas, y el libro hace eco de esas ideas, que unen lo comunal, comunalidad, ahora explicaré qué es comunalidad, territorialidad, autonomía, pluriversalidad, buen vivir, especialmente esas nociones. Y en los últimos 10 años ha habido una plétora de producción intelectual alrededor de esto. Sin duda, por ejemplo, en el sur de México, en Oaxaca, Chiapas, en el suroccidente colombiano, en Argentina, en otras partes de México, en Chile, bueno, en muchas partes de América Latina, hay toda esta reivindicación de estos conceptos que parecían haber desaparecido, porque lo comunal tenía y en gran medida tiene todavía un nombre bastante cuestionable. Se considera un concepto muy cuestionable, porque se considera que es el espacio de las tradiciones por excelencia, con todo lo bueno, lo malo y lo feo de las tradiciones, pero más que todo lo malo, es el espacio de represión patriarcal, de represión de los jóvenes por los mayores, de las cosas que no cambian, que debería cambiar. Pero resulta que entre los horrores de la individualización excesiva de la globalización moderna, lo comunal aparece como algo que hay que reivindicar y reinventar. La gente que está hablando de la comunalidad, nadie dice que se trata de volver al pasado. Yo creo que eso es una lectura errónea, a veces malintencionada, simplemente para desempoderar la reivindicación de lo comunal. Las nuevas formas de entender lo comunal son formas profundamente históricas, antiesencialistas, que se cuidan mucho de no reintroducir formas patriarcales y racistas de ser y de existir, sino más bien de combatirlas. O sea, nadie está diciendo, bueno, algunos grupos ultraconservadores dirán que hay que preservar las comunidades como realmente existen, con su patriarcado y todas sus cosas, pero no. En el pensamiento crítico latinoamericano nadie ha dicho eso ni lo está diciendo. ¿Qué es el concepto de comunalidad? Que es un concepto que me parece muy potente. Es un concepto que surge en Oaxaca, de un par de intelectuales vinculados a movimientos indígenas y autonómicos en Oaxaca, hace unos 20 años, si mal no recuerdo, y que se ha ido ganando fuerza y articulando en Puebla. Raquel Gutiérrez Aguilar, gran socióloga, pensadora feminista mexicana, convocó una cumbre sobre la comunalidad en el 2015. Lastimosamente yo no puedo asistir, pero salieron unas memorias, que es este libro. No está referenciado en Autonomía y Diseño porque todavía, si quieren ahora pongo el título en el chat, o si lo puedes poner, Esteban. Se llama Comunalidad, Tramas Comunitarias y Producción de lo Común. Comunalidad, Tramas Comunitarias y Producción de lo Común. Es coordinado por Raquel. Fue publicado hace un par de años y
es un libro que, digamos, presenta una visión de lo que es la comunalidad como una expresión contemporánea de la condición comunal de existir, como un horizonte teórico-político para las luchas en defensa de los territorios y las formas más colectivas de existir. Entonces, una dimensión muy importante de la transformación del diseño, y con esto concluyo esta primera respuesta, y de pronto nos queda tiempo para preguntas y respuestas después. Una dimensión muy importante de esta nueva forma de ver el diseño, que no es mía solamente, es de mucha gente, luego ya les comentaré de quién más participa en todo esto, es esa reorientación del diseño, de como bien lo decía Esteban, de ser una cosa que los diseñadores individuales y algunos de los grandes genios de la arquitectura contemporánea hacen desde su escritorio o desde sus estudios de diseño para convertirse en algo que puede ser apropiado por colectivos, por activistas, por grupos sociales y por comunidades enteras, porque realmente, esa es la parte de la propuesta del libro, de vincular autonomía y diseño, es que toda comunidad practique el diseño de sí misma. Y que eso debe ser el fundamento de la vida, que es la producción de la vida por cada comunidad. Es muy diferente, digamos, dentro de sociedades modernas, donde la vida es producida por las normas que nos proporcionan los expertos, en articulación con el Estado, con la economía, con el capitalismo, con todo lo demás. Entonces sí, hay una apuesta por lo comunal, por la comunalidad en el libro, que está en el centro de la problemática de reorientar el diseño de forma ontológica. Todavía no hemos hablado qué es la reorientación ontológica del diseño, pero me imagino que ya lo haremos con las siguientes preguntas. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, solo como una forma de hacerte una pequeña contrapregunta, me gustaría, porque ya más o menos está claro que, digamos, la comunidad son esos, digamos, valores o esas, digamos, horizontes políticos que van a empezar a guiar nuestras, digamos, nuestras acciones dentro de, digamos, este espacio de construcción, ¿no? Pero también tiene que ser un reto epistemológico bastante interesante, teniendo en cuenta actualmente las nuevas formas de construir y de rearticular la comunidad, ¿no? Sobre todo cuando uno ve las nuevas generaciones que pertenecen a múltiples comunidades que en un mismo punto o en un mismo punto del tiempo se articulan con diferentes comunidades, con diferentes espacios comunitarios. Entonces, ¿cómo, digamos, si lo has pensado ahora que, digamos, ves, por ejemplo, si vemos las reivindicaciones de los estudiantes latinoamericanos, si vemos las reivindicaciones de los estudiantes en Chile, en México, en Colombia, uno puede ver que la comunidad es un espacio bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede abordar ese reto epistemológico? Sí, claro. Bueno, sin duda, como bien dice, la comunidad es el espacio de gran heterogeneidad, de diferencias de poder, de formas de hacer y de existir que se han ido consolidando, que están atravesadas por el mercado y por muchas otras cosas muy problemáticas y muy feas. Lo mismo que en las sociedades modernas. Yo a veces digo, toda sociedad, todo grupo social es una combinación de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo mismo aplica para las comunidades tradicionales, llamadas tradicionales, para las comunidades indígenas, para las comunidades afrodescendientes, campesinas, las nuevas formas comunales de existir en las ciudades. O sea que hay que comenzar con las comunidades realmente existentes. ¿Se acuerdan que hablábamos hace mucho tiempo? Creo que solamente Esteban se acordará conmigo del socialismo realmente existente.
de que hay que realmente comenzar con eso, no con la utopía socialista, ¿no? Donde todo va a ser perfecto. Bueno, hay que comenzar con las comunidades realmente existentes en toda su dimensión de poder y dominación que tienen, pero en toda su potencialidad. Y la potencialidad viene del hecho de que hay algo en la forma comunal de existir que se escapa y que excede a la forma individual de existir, a la forma, digamos, modernizante, economizante de la racionalidad del homo economicus de existir, y que reivindica no las ganancias y las cosas por sobre todo lo demás, sino que reivindica el cuidado y la vida. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una visión diferente de lo que es lo comunal y lo que es la potencialidad de lo. Ahora, tú hablas de las epistemologías, es una pregunta muy importante. Yo creo que para entender lo comunal, también necesitamos nuevas epistemologías, o no, ni siquiera nuevas, porque están allí, y siempre han estado allí. Hay epistemologías que podrían llamarse, yo no sé si llamarlas colectivas o comunalitarias, pero sí son epistemologías que no se basan solamente o primordialmente en las prácticas de conocimiento dominantes dentro de la ciencia contemporánea, del distanciamiento cartesiano, de la objetividad, de la universalidad que tiene que tener el conocimiento, de todas estas cosas, sino que son, y obviamente también desde la teoría feminista, que se enfatizan los conocimientos situados, acuerpados o corporizados, conocimientos en el lugar y del lugar, conocimientos locales. Todo eso son conceptos que ya tenemos en los debates epistemológicos, que son muy útiles para repensar lo comunal. En América Latina en particular ha sido un continente muy fértil en el desarrollo de epistemologías alternativas. Posiblemente el subcontinente asiático, el India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, ha sido otro espacio donde ha habido mucha riqueza a ese respecto. Y un debate muy intenso entre activistas intelectuales, el grupo de estudios subalternos, por ejemplo, de qué es el conocimiento, cómo pueden haber otras epistemologías. En América Latina, sin duda, por lo menos desde la investigación acción participativa, la IAP, que comenzara en gran medida en Colombia con Orlando Falsborda, con Paulo Freire, la pedagogía del oprimido en Brasil. Hoy en día hay toda una nueva fase, una nueva ola de estas epistemologías colaborativas y colectivas. Hay propuestas súper interesantes desde Oaxaca, por ejemplo, y desde Chiapas. El grupo de Xochitl Leiva Solano en Chiapas, de epistemologías activistas, de sentipensar, de corazonar. El colectivo Situaciones mismo en Buenos Aires en su momento. En Quito, de pedagogías decoloniales. En Colombia, hay una producción muy interesante ahora, lo que se llama investigación y acción colectiva. Es decir, el investigador no está separado de la comunidad, sino que es parte de la comunidad y del proyecto político de la comunidad, por lo menos hasta cierto punto. Entonces hay toda una serie de metodologías nuevas. En algún momento les puedo enviar un muy breve resumen, unos slides que tengo resumiendo estos con las referencias principales. Entonces yo creo que sí, y que no niegan ni las diferencias de poder al interior de la comunidad, ni la potencialidad de la comunidad para crear proyectos colectivos en toda su complejidad y heterogeneidad. Muchas gracias. Quisiera retomar algún aspecto que mencionaste antes. Evidentemente hay un proyecto político detrás de tus propuestas que dice que tenemos que volver a la comunalidad, no a la comunidad así histórica, sino a una cierta forma de vivir y practicar lo comunal. Y básicamente eso se tiene que dar en un escenario
en el que domina un concepto hegemónico del homo economicus, del individualismo. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cómo te imaginas, digamos, ese proceso de desaprendizaje y aprendizaje de lo comunal? Bueno, primero se me olvidó que en el chat puse un par de nombres, Gladys Tsutsul y Rita Segato, que son referencias importantes en la discusión sobre lo comunal. Encontrarán fácilmente en internet, sobre todo los ritos de Rita. En algún momento, y esto lo digo más claramente en la edición argentina, en la edición en inglés del libro de Autonomía y Diseño. La edición argentina fue publicada por Tinta Limón, la editorial inicialmente del colectivo Situaciones. En el 2017, o en el 2018, e incluye una entrevista muy larga al comienzo con la editorial, con Tinta Limón, donde incorporo más activamente el pensamiento de Rita Segato, que es un pensamiento que yo llamaría feminista y antiesencialista que reivindica lo comunal y lo relacional, pero de una perspectiva feminista. Bueno, y Gladys Tsutsul tiene en su obra una parte muy interesante donde dice que lo personal, ella no usa tanto el concepto de individual, sino de personal, que me parece más porque la persona siempre existe en relación. Al individuo no lo imaginamos existiendo por sí solo, por sí sola. El individuo autónomo, como se llama. Dice Gladys que no se riñen lo personal con lo comunal, que lo comunal potencia lo personal dentro de ciertos parámetros acordados colectivamente. Y es igual en la modernidad. En la modernidad nos imaginamos que, y con esto comienzo la respuesta a la pregunta de Sebastián, con la modernidad nos imaginamos que somos individuos que podemos hacer cualquier cosa. Pero yo a veces digo, miremos cómo nos comportamos alrededor de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales. Todos nos mantenemos pegados a estas tecnologías digitales y supuestamente gran conectividad, redes sociales, toda esta cuestión. Pero en realidad, cuando más libres creemos que estamos siendo, más programados estamos para comportarnos de cierta manera. O sea, la programación también está allí, solo que la programación nos viene desde otras dinámicas. Dinámicas en las cuales se ha colado de una forma muy profunda el mercado, la economía, la tecnología. Es decir, hoy en día nos construimos, autoconstruimos, casi como, ¿cómo es el concepto? De injertos, casi como injertos, de como habla Donna Haraway desde el 85, ese famoso libro, artículo sobre el manifiesto de los cyborgs, de los cyborgs, de que somos híbridos de cuerpo y tecnología. En lo comunal, realmente, hemos sido históricamente, el humano ha sido híbrido de cuerpo y naturaleza. Ahora somos híbridos de cuerpo y tecnología natural. Entonces, esa hibridez es muy dura de cuerpo y naturaleza, de cuerpo y tecnología, nos está transformando las subjetividades de una forma muy profunda y nos está alejando de ese fundamento del humano que también es lo comunal. Yo no digo que tenemos que abandonar las tecnologías, solo digo que tenemos que tener una actitud más reflexiva con respecto a ellas. Entonces, la primera parte de desaprender lo individual para reaprender lo comunal es desarrollar un tipo de autorreflexión, una mayor conciencia sobre cómo estamos siendo activamente producidos como individuos, cómo nuestras subjetividades están siendo marcadas por procesos muy profundos, a través de la educación, claro, pero pasando por la tecnología contemporánea, que nos produce como los tipos de individuos que somos, con los deseos que tenemos, que son deseos
que cada vez son más restringidos a la mercancía, al consumo, al lujo, al deseo por las cosas, y reconstituir las subjetividades y los deseos de una forma mucho más colectiva y comunal. Siempre, desde hace muchísimos años, y esto lo incorporo en el libro de Autonomía y Diseño, utilizo el trabajo de Julie Graham y Katherine Gibson, dos grandes geógrafas feministas, y recomiendo mucho el último libro, bueno, no es el último, bueno, el último libro que escribieron ellas dos solas, bueno, ese ya no era ellas dos solas, que se llama Taking Back the Economy. Existe en castellano, fue traducido en Bogotá y publicado en Colombia, retomando la economía. Y una de las preguntas que ellas se hacen es cómo podemos constituirnos a nosotras y nosotros mismos como sujetos que deseemos otra economía. Que no deseemos solamente la economía capitalista, la mercancía y más y más y más, sino que deseemos una economía comunitaria, unas metas más colectivas, donde quepa la defensa de la vida. Pero es un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje continuo, que no es fácil. No es fácil porque, y aquí viene la cuestión del diseño, y con esto termino, porque el mundo contemporáneo o los mundos contemporáneos están diseñados para producirnos como individuos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que comportarnos como individuos y nos rebelamos. Cuando salimos de una fiesta y nos hacemos cosas más colectivas, nos estamos rebelando a ser programados completamente como individuos que solo persiguen su propio interés. Pero el mundo generalmente y el diseño de las ciudades encarna mucho estos mundos individualizados, el diseño de los enclaves de clase media, que ustedes los conocen muy bien seguro en América Latina, desde Santiago hasta Ciudad de México, hasta Río de Janeiro, hasta Bogotá, Cali, todo. Todas las ciudades las clases medias están tomándose los territorios de las ciudades para ese modelo expansivo, antiecológico y anticomunal, que es vivir en unidades cerradas, entre más grande la casa o el apartamento mejor, con sus carros y sus cámaras de seguridad, y cada persona, como en Estados Unidos, en la casa clásica del suburbio, en su cuarto con su televisor y con sus aparatos. Es una sociedad profundamente individualizada, individualizante, y por tanto cada vez producida a través del diseño del espacio, de las formas de habitar. Y los medios, claro, los medios sociales y los medios comunicativos. Entonces es un proyecto que nunca se acaba, que tenemos que estar siempre recomenzando. Y en cada localidad, en cada lugar y para cada persona habrá una respuesta diferente de cómo queremos reconstituirnos como comunidad. Cómo queremos abordar lo que en Oaxaca llaman la condición nosótrica del ser. Cómo nosotrearse. A veces en diseño ahora estamos jugando con ideas de diseñotrearse. Cómo hacemos diseños nosótricos en vez de diseños individuales e individualizantes. Bueno, eso es lo que diría. Yo empiezo a entender, con lo que usted acaba de explicar, empiezo a entender un poco más el vínculo entre diseño e individualismo, y por eso también un poco el vínculo entre diseño y comunidad, o sea, para recomunitarse o reinventar la comunidad, como usted acaba de decir. Hay una pregunta que igual me queda, y es ¿por qué justamente escogió ese concepto de diseño? O sea, con toda la carga que tiene, igual usted eligió usar este concepto y este nombre. ¿Por qué? Buena pregunta. Y no es tan fácil de responder, porque como tú bien dices, es un concepto profundamente cargado de modernidad, si se quiere. Más aún de modernidad capitalista.
Porque el diseño, como lo digo en el libro, ha sido una tecnología política de la modernidad. Una tecnología política central a la constitución de la modernidad como el tipo de sociedad. Podríamos hablar de la historia del diseño, cómo ha contribuido tantísimo, desde la Bauhaus y antes hasta hoy en día, a producir las sociedades en que nos encontramos. No solo arquitectónicamente, urbanísticamente, a través de los objetos, de los espacios, de las formas de ser, de aprender, de pensar en la salud, de pensar el cuerpo, todo está permeado por el diseño. Y precisamente esa es una de las razones de que, porque hemos ido descubriendo el impacto profundo del diseño en producir las formas de ser, existir y conocer y hacer contemporáneas, que mucha gente se estaba preguntando, bueno, ¿y esto cómo llegamos allí? ¿Por qué esta concepción de diseño? ¿No puede haber otras concepciones de diseño diferentes? Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión, que para mí se ha ido aclarando más y más, aún después de la publicación del libro, es que el diseño está surgiendo dentro de los estudios críticos del diseño y desde afuera también como un espacio muy importante para pensar la producción de la vida y la construcción de los mundos. O sea, para pensar qué es lo que es la vida y cómo queremos vivir. Y cómo queremos construir mundos de otra forma. Porque los mundos se construyen a través del diseño. Entonces, la proposición fundamental mía ahora es ese, que el diseño está surgiendo como un espacio de problematización de la vida, si se quiere, para repensar la producción de la vida y de los mundos en que vivimos. Y allí podría citarles una serie de tendencias, tanto en el norte global como en el sur global. A Esteban le puedo enviar un artículo, pero posiblemente lo encuentren fácil. Voy a poner en el chat. Strategic, la revista donde apareció. Ay, creo que es Strategic Design Research Journal. Hay unos errores ahí, ahora los corrijo. Que aunque es una revista que tiene nombre en inglés, es brasilera. Y hay un número editado por Andrea Botero, que fue dedicado en buena medida a la relación entre autonomía y diseño, del 2019, si mal no recuerdo, donde yo escribo uno de los artículos y el artículo hace un mapeo de las tendencias críticas en diseño, diferenciando las del norte global y las del sur global, pero cómo hay una conversación creciente entre ellas. Por ejemplo, el diseño para la innovación social en el norte global. A partir de todo el trabajo de Ezio Mancini y Virginia Tassinari en Milano. Y una serie de grupos ahora en América del Norte. Diseños para la transición en el norte global y en el sur global. Diseños para el pluriverso. Diseño ontológico. Hay variedades en el norte global y en el sur global. Entonces, hay una gran riqueza de un pensamiento crítico de diseño que todavía es minoritario, obviamente. La mayor parte del establecimiento de diseño, como Nadia bien dice, está dedicado al diseño como lo conocemos, business as usual, ¿no? Al diseño como usual. Para la productividad capitalista, para los funcionalistas, etcétera, etcétera. Pero, entonces, es un diseño que aborda una serie de preguntas que yo a veces no encuentro articuladas ni siquiera en las ciencias sociales y de las humanidades. Ciertamente no las encuentro en antropología ni en la geografía, aunque andan por allí. La filosofía política articula algunas de ellas. Ciertamente no están en la historia.
que son preguntas que tienen que ver con la naturaleza del cambio social, que comenzamos a hablar de esto, pero de una forma nueva. No en el sentido ni siquiera de la teoría marxista, aunque la teoría marxista siempre anda por allí también, sino en el sentido de cómo lo social se produce a través de opciones y prácticas de diseño, en última instancia, que son actuadas por todas y todos nosotros en nuestro vivir cotidiano. Entonces, a eso llamamos la dimensión ontológica del diseño, que el diseño es ontológico en la medida en que al crear herramientas, al diseñar herramientas, estamos diseñando formas de existir, estamos diseñando mundos. Y que por lo tanto, si los mundos en que existimos han sido diseñados, también pueden ser rediseñados. Y podemos imaginarnos y diseñar otros mundos. Entonces, por eso me parece que el concepto de diseño sigue siendo importante. Ahora bien, hay una serie de colegas, sobre todo en América Latina y en Colombia en particular, donde hay un pensamiento crítico de diseño muy interesante hoy en día, que quieren abandonar el concepto del diseño por completo. Y hablar de aquello que el diseño ignora, hablar de diseño con otros nombres, hablar de lo que otras comunidades nombran, cómo nombran el hacer y el construir, que no pasa por el diseño. Y eso también me parece muy valioso, muy importante. Arturo, yo creo que queda muy convincente. Bueno, finalmente el diseño, desde sus orígenes bueno, digamos, en las vanguardias, ¿no? Tenía siempre así también una carga rupturista, utópica, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma, la idea de abordar el cambio, la transición desde el diseño, nos parece sumamente sugerente. En parte de tu libro, tú incluso relacionas digamos, las prácticas de diseñar con las prácticas intelectuales, ¿no? Dices que básicamente escribir un libro también es una forma de diseñar. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo construyes tú ese papel del intelectual, activista, como diseñador en relación con el movimiento. Es decir, bueno, retomando un poquito tus referencias al movimiento zapatista, ¿no? Bueno, me parece que no estás usando ahí un concepto de vanguardia política clásica, sino que es distinto. Exactamente. Y comienzo por vincularlo con la primera parte de la pregunta. Sin duda es muy importante reconocer, digamos, lo que podríamos llamar la voluntad crítica que encontramos en el diseño desde sus inicios. Muchos diseñadores y diseñadoras desde el siglo XIX, y sin duda la primera mitad del siglo XX, tuvieron una voluntad, una intención genuinamente crítica, humanista, de construir sociedades mejores. Algunos de ellos eran socialistas. Encontramos aún el caso de Le Corbusier, por ejemplo, donde en su concepción, y muchos de los grandes diseñadores y arquitectos de la Bauhaus también querían que las masas vivieran bien, que tuvieran el buen vivir. Pero el buen vivir lastimosamente se encarnó en diseños, en parte porque no fueron nunca diseños participativos, no fueron nunca diseños colaborativos, nunca fueron codiseño. Fueron diseños desde la experticia, desde la imaginación del gran arquitecto o el gran diseñador de instrumentos, de las grandes firmas luego, que se convirtieron en diseñar los objetos de la vida cotidiana que nos fueron reconstituyendo nuestras vidas. Entonces sí, hay que reconocer esa voluntad política que existió en algún momento, sobre todo en los inicios del diseño, como Sebastián bien lo dice,
y que realmente se fue perdiendo poco a poco con el avance del capitalismo, sobre todo la forma norteamericana del capitalismo, ya más brutal y más enfocado puramente en la ganancia y abandonando toda pretensión social. Entonces ahora la segunda parte de la pregunta es sobre cómo puede el diseñador contribuir a un proyecto político de una comunidad, de un colectivo, ya sea que el diseñador sea o no sea parte de ese colectivo, que es una pregunta importante también, pero no es la pregunta, digamos, que más define la respuesta. Y ahí viene todos los componentes de cómo repensamos hoy en día la participación. Y ahora, hace 3 semanas estuvimos virtualmente en un gran congreso internacional de diseño participativo que se hace cada 2 años, si mal no recuerdo, repensando esa noción de participación dentro del diseño. Y sobre todo que si adoptamos una perspectiva relacional, de interdependencia, una perspectiva comunal, la participación, el diseñador como individuo pasa a un segundo plano, o la diseñadora pasa a un segundo plano, y no es la persona que va a dictar cómo se van a hacer los proyectos, no es la persona que va a saber más, no es la persona que va a decidir más, no es la persona que va a tener más, es la persona tal vez que va a entender mejor o que va a tratar de entender con el grupo con el cual diseña cuál es el entramado relacional de relaciones abarcando todo lo humano y lo no humano hasta lo espiritual, que puede constituir un proyecto político existencial de vida, de buen vivir, viable y realizable para el grupo en particular. Entonces podemos hablar del codiseño para el buen vivir, podemos hablar de los planes de vida, digamos, en Colombia, las comunidades indígenas, con todas sus imperfecciones, con todas sus contradicciones, porque caen en el desarrollismo de nuevo, pero son planes que tienen esa dimensión colectiva mucho más clara. Los programas y planes para territorios colectivos, de comunidades negras y campesinas, en América Latina, de comunidades indígenas, tienen también mucho más de ese contenido de otro diseño, o un diseño otro, donde de nuevo la figura del diseñador, como lo conocemos, desaparece y adquiere otra naturaleza. Eso no quiere decir que la persona que diseña tiene que desechar toda su educación universitaria en diseño, pero sí creo que conlleva una readaptación significativa, de nuevo en la subjetividad del diseñador o la diseñadora, pero también en las prácticas cotidianas de diseño. Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre como para comenzar, y podemos volver sobre la pregunta después si quieres. Sebastián, ¿ibas a decir algo o...? Y yo estaba esperando aquí al compañero Esteban, pero si no, va la segunda pregunta con respecto al diseño. Una cosa, bueno, evidentemente, bueno, es un término bien polifacético, ¿no? Y una de las grandes preguntas que bueno, que discutimos fue cómo se relaciona el diseño o el diseño del diseño con el poder. Bueno, yo creo que el diseño, como toda práctica de conocimiento, está imbricada con el poder. Aquí podríamos regresar a la famosa ecuación Foucauldiana de conocimiento y poder. Todo discurso experto conlleva un ejercicio del poder.
y por tanto de contrapoder. Y la pregunta, en última instancia, esta es la pregunta que abordo en parte en ese libro Otro Posible es Posible, pero especialmente en el prefacio, la edición inglesa de la traducción de ese libro que se llama Pluriversal Politics. Y si hacen en Google Pluriversal Politics, les aparecerá el libro y el prefacio está disponible gratis. La introducción y el prefacio, un prefacio de 30 páginas a la edición inglesa. Está disponible gratis de la página de Duke University Press. Es la pregunta, en cierta forma, de nuevo, de la relación, de qué es el cambio social y cuál es la relación con el poder. Sí, el diseño, que ha sido una práctica hegemónica, o parte de las prácticas dominantes de la modernidad, puede ser utilizado de una forma contrahegemónica. ¿Y cómo definimos qué es lo contrahegemónico? Es una pregunta muy, muy compleja. Allí, por ejemplo, vuelvo a aquella famosa provocación de la feminista afroamericana Audre Lorde, poetisa, cuando ella escribiera un libro, un artículo con el título ¿Pueden las herramientas del maestro desmantelar, perdón, ¿pueden las herramientas del amo desmantelar la casa del amo? Can the master's tools ever dismantle the master's house? En inglés sería el master es el amo. Y es una respuesta a la cual una pregunta a la cual todavía no tenemos una respuesta contundente en la teoría social. Y creo que nunca la habrá. Porque es el debate entre si podemos usar las herramientas del amo desde adentro para reformar la casa del amo. Digamos lo que se puede llamar una política reformista. Reformamos el sistema desde adentro. ¿Y a dónde nos lleva? Y por otro lado, la posición que dice que el sistema ya está demasiado corrompido, demasiado podrido, no nos sirve para nada ese sistema dominante y que por tanto hay que inventar nuevas herramientas para construir nuevas casas donde habitar. Yo creo que la mayoría de los activistas, en mi experiencia, mantienen en tensión esas dos cosas. Por ejemplo, si yo los activistas afrocolombianos, indígenas con quien he conversado mucho en Colombia y colaborado en parte, se mueven en un espectro de posiciones donde a veces interlocutan con el Estado y tratan de abrir espacios dentro del Estado, por ejemplo, para que respete los derechos humanos, para que reconozca la diferencia étnica, para que reconozca el derecho a la consulta previa, al consentimiento previo, libre e informado, para que apoye o no apoye declaraciones de patrimonio, que nadie ha de saber mucho de este tema. Para todas estas cosas, los activistas interlocutan con el Estado y presionan de una forma u otra, tratan de hacerlo desde una posición de autonomía, es decir, sin ceder 100% a la visión del Estado ni a las demandas del Estado, pero al mismo tiempo también otras veces hacen lo contrario, tratan de organizarse por fuera del Estado y en contra del Estado. Entonces yo creo que no hay una respuesta única a esa pregunta. En ese prefacio que mencionaba, hablo de una posición de intelectuales negros norteamericanos muy radical, que básicamente argumentan, se llama afropessimism, que básicamente argumentan que para la persona negra es imposible alcanzar, realizarse como ser humano de una forma plena dentro de cualquier orden social conocido.
y que por tanto ningún orden social conocido nos sirve porque todos están estructurados por un profundo racismo antinegro. A mí me parece que es una proposición bastante importante, en buena medida verdadera, aunque las implicaciones son muy diferentes. Para mí, muchas feministas negras, por ejemplo, en América Latina y aún en Estados Unidos, las implicaciones son de enfatizar las formas de agencia por las cuales las mujeres negras pobres en particular construyen y reconstruyen sus vidas de una forma digna y lo intentan bajo condiciones de racismo y de patriarcado, etcétera, etcétera, pero de una forma activa están siempre reconstruyendo sus mundos y sus vidas. El afropesimismo no reconoce esa forma de agencia, o no le interesa, pero me parece que es una forma de agencia muy importante y en última instancia lo más importante que tenemos para reconstruir realmente los mundos y las relaciones de poder. Bueno. Muchas gracias. Yo creo que ya vamos a pasar al tercer apartado, preguntas que sería sobre el concepto del pluriverso. Sí. Bueno, acaba de tomar mi rol, Sebastián, muchas gracias. Sí, y vamos a hablar también sobre el pluriverso y estábamos hablando sobre, antes de esta entrevista, estábamos hablando sobre el pluriverso, pensando sobre el contexto político actual y justo ahora en la entrevista usted dijo algo muy al principio de la entrevista que ahí me hizo, que encontré muy importante en este sentido. Usted habló del cuidado de la vida o de la biología del amor, de las posibilidades de convivir. Esto justamente tiene que ver con una cosa que estábamos hablando al planear la entrevista y es que el pluriverso en el fondo, según mi visión, se sostendría por el respeto mutuo. Y, o sea, esto es lo que usted llamaba la biología del amor. Y en el actual contexto político, uno siente que este respeto mutuo, por lo menos pensando en la gran política, esto cada vez existe menos. O sea, estoy pensando en los líderes políticos como Bolsonaro o como Trump, obviamente, y ahí es menos el respeto mutuo, que se podría traducir en multilateralismo a nivel político, y es más la ley del más fuerte, lo que prima. Nosotros nos estábamos preguntando en qué sentido igual podemos pensar en realizar el pluriverso, o sea, ¿sigue posible? El libro que usted lo escribió hace, me imagino que hace 5 años más o menos, después cambió un montón. Y esto sería como una pregunta para darle la posibilidad de actualizar un poco cómo igual podemos seguir pensando en el pluriverso a pesar de las dificultades que hay. Bueno, no solo podemos seguir pensando en el pluriverso, sino que tenemos que seguir pensando en el pluriverso. Uno de los pancartas, eslogans que más me han gustado de todos los meses de pandemia es uno que, espérate un momentito, y de pronto, bueno, no, iba a compartir la pantalla un momento, pero tal vez no vale la pena, porque lo tengo en una diapositiva, y quería mostrarles una par de pinturas sobre el pluriverso, pero si hay tiempo después lo hacemos, o si no, la próxima sección. Que, según entiendo, surgió en Chile durante las revueltas del 2019, pero que ha circulado mucho en América Latina, por lo menos durante la pandemia, que es: no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Para mí eso define la ruptura que ha sido la pandemia, o que debería ser. Que los gobiernos se siguen negando a verla como ruptura y tratan de reimponer
el sistema imperante que produjo la pandemia para comenzar. Y ya es muy claro que la pandemia y las pandemias que van a venir son el resultado de un modo particular de existencia, un modo particular de existir. Y por tanto se habla tanto de una crisis civilizatoria que es una crisis de un modo particular de existencia, heteropatriarcal, moderno, racista, colonial, como quiera que lo llamemos. Entonces, ese mundo particular de existir ha sido un mundo que ha impuesto, que trata de imponerse a sí mismo a nivel global. Un mundo hecho de un mundo. Y esto ya habían dicho los zapatistas contra ese mundo globalizado, mundo único. Queremos, decían los zapatistas ya a final de los 90, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Esa es una de las definiciones del pluriverso. Hay otra, pero otro aspecto del pluriverso, pero no sé si alcancemos a hablarlo hoy. Podría ser para la próxima sesión. Entonces, hoy más que nunca tenemos que negarnos a reproducir en nuestras acciones, en nuestras formas de pensar y de ser y de hacer, formas de hacer a través del diseño, esa normalidad imperante que produjo la pandemia a través de crear un mundo hecho de un solo mundo que se quiere imponer como mundo globalizado a todo el resto de los mundos existentes. Entonces, reivindicar el pluriverso hoy en día quiere decir, precisamente, liberar el espacio de lo social y de lo cultural para que se puedan imaginar otros futuros posibles, Más allá de ese futuro único, globalizado, en términos donde todo el mundo existiría como individuos en relaciones de mercado, de acuerdo a los valores de competitividad, productividad, eficiencia, ganancia, consumo, etcétera, etcétera. Y como bien dices, en completa negación del otro o de la otra. El mundo de los Bolsonaros y los Trumps y los Duques y los Uribes y los Duartes y ya no me acuerdo cómo se llama el personaje de Hungría, que también parece que es por el estilo. Pero bueno, los conocemos. Los tecnopatriarcas del momento. Además porque se apoyan en todo el aparato de la tecnología para ejercer su forma patriarcal de existir. Y para Maturana y Verdensole, para Maturana y sus colaboradores en Santiago, que llaman la Escuela Matrística de Santiago, el patriarcado es una ontología, es un modo de ser y de existir que domina el mundo todavía, que es una ontología que privilegia la jerarquía, el control, la apropiación, la negación del otro, la violencia y la guerra. Y que por tanto va en contra de la biología del amor, va en contra del fundamento del humano, y que la única ética posible es resistirse a esa imposición de un mundo donde solo cabe un mundo en términos de competencia, reivindicar la posibilidad de un mundo donde quepan muchos mundos, incluyendo particularmente esos mundos que valoran la cooperación y el cuidado de la vida y el buen vivir y la reexistencia. Entonces, esa, digamos, es la respuesta corta a esta primera pregunta. Muy bien. Profesor, también, digamos, en el camino de algún modo actualizar la propuesta, también en el último, yo creo que uno de los aspectos más característicos de estos últimos tiempos son precisamente esta influencia tan fuerte que tiene dentro de el pensamiento, digamos, hegemónico de la irrupción de esta idea de la posverdad, ¿no? De lo posfáctico, ¿no? Y de algún modo esa idea también es una idea de algún modo antirracionalista, ¿no? Es una idea que intenta cuestionar las bases, digamos, de un pensamiento académico, de un pensamiento científico, ¿no? Entonces, me parecería interesante que pensáramos cómo podríamos encontrar caminos para cuestionar ese pensamiento hegemónico
y blindar al mismo tiempo la propuesta de estos, digamos, de estos pensamientos postfácticos, negacionistas, que se han, digamos, que han cogido tanta fuerza en los últimos tiempos. Bueno, realmente no he pensado mucho sobre esto de la posverdad, y es un tema muy importante, sin duda. Me atrevería a decir lo siguiente. Como tú bien dices, el régimen de la posverdad, el negacionismo, el introducir las dudas sistemáticas sobre la ciencia, tiene una dimensión antirracionalista en el sentido de va en contra de la historia racionalista de la modernidad, que ha sido muy importante, no podemos negar eso en muchos aspectos. De nuevo, para lo bueno, lo malo y lo feo. Que los excesos de la racionalidad también han sido horribles, como lo ha demostrado Foucault, entre otros, como sugería Goya aparentemente con aquella pintura de que el sueño de la razón engendra monstruos. Walter Benjamin, en su tesis sobre la filosofía de la historia, dice, todo documento de civilización también es un documento de la barbarie. O sea, la racionalidad siempre ha tenido como esa sombra, ese lado de luz, el enlightenment, y un lado de sombra. Anthony Giddens lo llamaba un lado de sombra. Las libertades, Foucault dice en algún momento de disciplinar y castigar, de vigilar y castigar, dice textualmente, la ilustración que creó las libertades también inventó las disciplinas. Es decir, la forma normalizada de existir. Entonces yo diría, lo que me atrevería a decir es que la posverdad, si bien va a contrapelo de la racionalidad científica, no puede haber surgido sin ese mundo de la racionalidad. Por irracional que parezca. Porque la racionalidad comenzó por negar, y esto es otro tema muy central de Maturana, ¿no? Que las emociones, el emocionar, como lo llama Maturana, y tengo mucho Maturana en la cabeza porque he estado releyéndolo últimamente, de que el emocionar viene antes de la racionalidad. De que la misma racionalidad, si desconoce el emocionar como fundamento básico del humano también, como un aspecto fundamental del humano, nos lleva a esos excesos, nos lleva a valorar la competencia, nos lleva, y eso surge con el empiricismo inglés, realmente, con Hume y Locke y Hobbes. Allí encontramos una coincidencia también, por ejemplo, entre Maturana y Foucault. Foucault también traza el origen de esa racionalidad económica dominante al empirismo inglés de la segunda mitad del siglo XVIII y la cristalización en la economía política clásica de Smith y Ricardo y luego John Stuart Mills y Malthus y Marx y todo el edificio de la economía neoclásica y neoliberal hoy en día. Entonces, esa historia intelectual está allí y tiene ese lado de racionalidad muy importante, muy fuerte, pero también tiene un lado cuestionable y de dominación. Y que la posverdad es un instrumento de dominación. Es una tecnología más para dominar y para imponer una voluntad particular, una visión del mundo particular. Que en este caso es lo que le conviene al capitalismo corporativo, transnacional, que es que no hay cambio climático, porque el cambio climático va en contra de las ganancias y va en contra de la libertad de las empresas y la libertad individual, de que no hay que usar máscaras. Ahora finalmente el Trump decidió que sí hay que usar máscaras. Se demoró unos 4 meses en admitir y el costo ha sido muy alto.
Entonces, yo creo que lo de la posverdad tenemos que contextualizarlo históricamente también. Ya, y lo último es, esto lo vienen diciendo en el norte del Cauca desde finales de los 80s, aparentemente, que cuando vemos la crisis civilizatoria, cuando vemos el problema del cambio climático, el terricidio, el antropoceno, no pensemos que el problema es de ciencia, de que necesitamos más ciencia y más conocimientos para resolverlo. No, no es ese el problema. El problema, dicen allí, es de las condiciones de la reexistencia y para la reexistencia. El problema es no es de ciencia, sino de las condiciones de la existencia y para la reexistencia. ¿Cómo volvemos a existir como seres vivos sin hacerlo a costa del planeta y de los otros humanos? Bueno, lo que se me ocurre. Yo voy a tratar bueno, básicamente ya sería la última pregunta y voy a tratar de retomar una idea o más bien digamos, el movimiento en la geografía imaginada que acabas de performar hacia el Cauca. Y bueno, tenemos siempre digamos, la importancia de las comunidades realmente existentes y esas formas distintas, alternativas, que existen en estas comunidades desde hace mucho tiempo. Bueno, evidentemente de forma transcultural, etcétera, pero hay ciertos espacios que parece que existe todavía cierta medida de autonomía, de autogestión, de autopoiesis. El problema, la gran pregunta que discutimos antes de preparar esa entrevista es el problema de las escalas, ¿no? Porque, bueno, finalmente parece que el reto que nos estamos enfrentando como mundo, como humanidad, así a la escala del pluriverso, es tal que la solución, esperar la solución nada más desde lo local, parece una seducción, pero tal vez no sería bueno, necesitaríamos ver ese juego de escalas, ¿no? Bueno, cómo traducir de lo local a lo global, y cómo retraducir de lo global a lo local y con todas las escalas intermedias. Tal vez ni siquiera es una pregunta, sino una sencilla provocación. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a ese reto? Yo creo que sí, bueno, es tanto una provocación como una pregunta. Y de nuevo es una de esas preguntas en abierto para mí en la teoría social contemporánea. No tenemos respuestas contundentes a esta pregunta. Tenemos muchas ideas, tenemos muchos experimentos sobre todo. Hoy en día, desde abajo. Yo creo que es desde los movimientos alterglobalización o antiglobalización de final de los 90s, los jóvenes y los progresistas y los movimientos han estado haciendo esa pregunta. Es decir, ¿cómo logramos cambio social significativo sin caer en las formas de organización de la izquierda convencional? Partidista, vanguardista, jerárquica, vertical, canónica, normativa, con frecuencia antigoce, con frecuencia patriarcal, con frecuencia racista también, porque va a haber que subordinar todos los problemáticas sociales
de raza y género y sexualidad, a la problemática de la clase, etc. Lo potente de la izquierda convencional, que produjo cosas muy hermosas también, no podemos negarlo, es que tenía una concepción clara de lo que, de lo que constituye la transformación social, que en última instancia era la revolución. Si sabemos que la revolución, yo crecí con el sueño de la revolución, como estudiante joven de universidad pública, a comienzos de los 70 en Cali, aún que yo estudié ingeniería química, pero todos y todas leíamos a Marx y a Engels y a Mao, y la teoría de la dependencia y a todos los escritores del boom, y sabíamos que tarde o temprano la revolución iba a ocurrir. Había pasado Cuba, estaba por pasar Centroamérica, el imperialismo norteamericano había sido derrotado en Vietnam, bueno, todas esas cosas. Yo a veces digo que mi generación tenía dos certezas. Los que estaban en la izquierda tenían la certeza de que iba a haber una revolución, o por lo menos un cambio significativo. Y los que no estaban en la izquierda, y todos en general, sabíamos que íbamos a la universidad e íbamos a tener una profesión, un empleo interesante, como ingeniero, como economista, como psicóloga, como lo que fuera. Hoy en día, los jóvenes no tienen esas dos certezas. Ni tienen la certeza de que el mundo va a cambiar para lo mejor, ni tienen la certeza de que van a tener una vida profesional económicamente viable con cierta estabilidad. Es muy duro, yo creo. Uno puede decir, tal vez un poco románticamente, que eso lo hace más interesante. Nosotros tenemos las respuestas. Ahora nadie tiene las respuestas. Entonces hay mucha experimentación. Y jóvenes que cada vez más saben que no quieren vivir de acuerdo al guión tradicional, ni construirse como innovadores en el mercado global, que solo muy pocos lograrán tener éxito en esa empresa. Pero entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo cambian las sociedades? Hay un proyecto, perdón, poner con el chat y abrí lo que no era. Ve, yo estaba mandando, lo que escribí en el chat lo estaba mandando a solo los panelistas y tenía que haberlo mandado a todo el mundo. Bueno. Arturo, no te preocupes por eso. Sí, Nosotros sí. vamos a hacer un registro del chat. Bueno, perfecto. Lo vamos a mandar todo a todos. No, yo ya se lo mandé a todo el mundo, así que todo está bien. Bueno, gracias, Nadia. The Great Transition Initiative. Hay dos cosas que quiero mencionar. The Great Transition Initiative. Si lo pueden escribir Nadia o Esteban. Great Transition Initiative. Y el Global Tapestry of Alternatives. Global Tapestry of Alternatives. El tejido global de alternativas. Ambos son teorías y estrategias de transición. En el Great Transition Initiative hubo un debate hace como 1 año y medio sobre lo global. Cómo repensar lo global y lo local. Y ahí yo escribí un comentario, mucha gente escribe, que decía que lo global no existe. Y es una tendencia en el pensamiento en la geografía, de que tenemos que desarrollar otras formas de pensar el cambio social sin el concepto tradicional de escala. El concepto tradicional de escala de que lo global penetra lo nacional, lo regional y lo local hasta abajo, que le da todo el poder a lo global para efectuar el cambio y que desempodera lo local. Pero si abandonamos eso, entonces ¿dónde quedamos?
Entonces ahí hay toda una serie de propuestas nuevas, desde lo rizomático que viene desde los Iguatari, de que realmente todos esos experimentos se van vinculando los unos a los otros rizomáticamente, o el micelio. Ahora mucha gente reivindica este concepto del micelio, que es esta forma de hongo que existe bajo la tierra, que se van comunicando por extensiones inmensas de territorio, de una forma impresionante, con una vida increíble, sin realmente ser muy visibles, hasta las teorías de la complejidad y la autoorganización y la emergencia, donde ya la escala no juega el papel que juega en el pensamiento de la teoría social contemporánea clásica. Pero, de nuevo, es algo que es una pregunta en abierto y una cosa también que se enfatiza usualmente en el pensamiento de las transiciones, es que las transiciones ya están ocurriendo también. No las vemos porque no aparecen en las noticias ni en las redes sociales. Bueno, las redes sociales alternativas obviamente aparecen, pero en toda iniciativa de relocalizar la alimentación, de conservar semillas, de conservar agua, páramos, de coaldeas, de huertas urbanas, de recolectivizar el territorio, los vecindarios urbanos, del buen vivir, de planes de vida, resistencias indígenas, negras, campesinas, feministas, en todo eso, ya la transición está avanzando. Y que hay mejor apostarle a eso que apostarle a el cambio desde arriba. Ahora, eso no quiere decir que debemos dejar de lado de pensar en cómo lo global impacta y crea condiciones para las transformaciones locales. Porque sí lo hace. Una institución como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, hacen mucho para crear las condiciones precisamente para que lo local nos empodere y no alcance transformaciones significativas. Entonces, claro, se vuelve al debate que no está resuelto de si se deben democratizar o se debe luchar para que esas entidades como el Banco Mundial simplemente desaparezcan, etcétera, etcétera. El hecho es que aparentemente no van a desaparecer. Entonces es una pregunta importante. Uy, ya se me está acabando ya la energía. Sí, claro. Entonces, pero llegamos exactamente a la hora y media. Yo sugiero lo siguiente, bueno, digamos, como diseño de esta serie de sesiones, les vamos a dar la posibilidad a los participantes que nos manden preguntas, comentarios, etcétera, y básicamente la vamos a circular entre los panelistas antes de la próxima sesión para poder así contestar, reaccionar, etcétera. Les vamos a mandar también el contenido del chat si por alguna cosa se perdió algo, porque ha sido muy rico el intercambio y es muy bueno, importantes las referencias bibliográficas que nos diste, y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Silente. Excelentes todas las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias Arturo. también a los participantes y nos vemos la semana que viene. La semana que viene va a ser bueno, la discusión va a ser en inglés. No hay bien que por mal no venga, pero de todos modos, bueno, espero verlas en una semana y hasta la próxima.